Ingresamos en el tramo final de este encuentro central con nuestros invitados. Nos había quedado pendiente del bloque anterior hablar sobre las políticas de empleo, particularmente políticas de empleo juvenil, Fernando. Juan Pablo dice cosas que obviamente son compartibles. Si la pobreza infantil es el triple de la pobreza general, nos tiene que lastimar en el alma. Si el Papa Francisco dice a los pobres hay que darle lo que les pertenece, es que alguien tiene lo que les pertenece. Y alguien tiene que regular. Él bien decía, el Estado es un actor social, el Estado es un factor determinante en la distribución, y las organizaciones también, no para ser la voz de los que no tienen voz, para garantizarle que en algún momento van a poder construir voz. En la regulación, ¿no? Decía él. Claro, porque de última, es lo que él dijo, no es solo el movimiento sindical, es el movimiento feminista, es el movimiento de los derechos humanos, es el movimiento de la diversidad, es el movimiento del medioambiental, es el movimiento de la protección de tal y cual. Esas organizaciones tienen vida, actúan en la sociedad, actúan en el barrio. El problema es cómo se coordinan estos movimientos sociales para tener políticas únicas. Pues la pregunta es, si todo el mundo está diciendo, y más o menos lo vamos confirmando, que los niveles educativos para ingresar al mundo del trabajo van a ser cada vez de mayor exigencia, y estamos hablando acá que tenemos dificultades de pasar el primer ciclo liceal, bueno, muchachos, es que estamos discutiendo a de tiempo. Es decir, claro, para unos botijas el acceso al trabajo no es dificultoso. Incluso está pasando lo que nunca pasó en Uruguay. Gurises que dejan trabajos bancarios. Sí. En busca de otras experiencias o en búsqueda de otras partes del planeta. Y otros que no llegan a la comprensión lectora adecuada para entrar a un puesto de trabajo. Entonces, lo que ella dice, y lo dice bien, acá hay que poner una mirada atenciosa para darle a los que les pertenece a los muchachos que están quedando descartados de la sociedad. Porque lo otro es construir cárceles, ¿no? Que algunos lo promueven muy insistentemente. Y yo me pregunto si la acción punitiva va a recuperar a algunos de estos chiquilines o sencillamente los va a dejar ahí pensando que no lo vas a volver a ver. Y la noticia es que en algún momento lo vas a volver a ver. Lo podés ver mejor si se construyeron políticas sociales e invertiste en la minoridad infractora, en los presos jóvenes, en la educación de esos presos. Es decir, yo sé que es bravo en campaña electoral que un candidato político y diga hay que invertir en las cárceles. Pero hay que invertir en la educación, en las cárceles, en la alimentación de los presos, en las condiciones de vida, en los metros cuadrados que tienen que tener, en los recreos, en su formación, en su trabajo. Y si no lo hacemos, estamos liquidados. Es decir, podremos seguir agrandando complejos carcelarios, discutiremos el tamaño del complejo, pero en realidad lo que está pasando es que nuestros hijos, los hijos de nuestros compañeros, están cayendo presos. Un tercer aspecto, el trabajo juvenil. Digamos, lo tendríamos que mirar. Hay incentivo del gobierno, yo creo que ha hecho todo lo posible para generar mejores condiciones para el acceso al trabajo. Hay enormes incentivos. A través de programas, a través de incentivos. Ahora, increíblemente igual no los toman. ¿Qué hace que un empresario que tiene casi un 40%, por ejemplo, de incentivos no se dedica a tomar yo no termino de entender esta práctica. Como también tienen dificultades los que pierden el trabajo a mediana edad, a esta altura de 45, 50 años. Entonces ahí hay dos picos, esas personas se quedan sin laburo y se quedan sin su centralidad. Porque al principio vos decís, yo en 3 o 4 meses recupero mi trabajo, pero es que el cambio en el mundo del trabajo, si no te actualizaste a lo largo de tu vida, es que no es tan sencillo retomar. Claro. Y algunas personas pasan meses y meses y meses sin poder hacerlo. Entonces, pensar una lógica donde la educación, el trabajo, la formación profesional tengan un vínculo con las políticas estatales de protección social es absolutamente fundamental. Porque, digamos, el muchacho va a tener posibilidades de acceder a un empleo en la medida que tenga niveles de formación, de educación formal y de formación profesional acordes al tiempo que se viene. Y no es solo por la robótica, ni solo por la inteligencia artificial, ni solo... Es simplemente porque el cambio en el mundo lo va a ubicar dentro o fuera de la integración social si tiene determinados parámetros de formación. Y si no los tiene, ni Dios los va a salvar, salvo un plan de protección social, pero lo que va a hacer es lo que él dice, lo podrá sacar de la pobreza económica, es decir, tendrá los niveles de ingresos para decir no pasa hambre. Pero la construcción humana que creo todos anhelamos como sociedad, eso que él le llamó bien la justicia distributiva o el acuerdo distributivo, es que nosotros no queremos ver un niño que no sepa leer, que no sepa comprender, que no pueda ir a ver una obra de teatro. Eso no lo queremos ver. Si no lo queremos ver, ¿cuáles son las acciones de política pública que se pueden instrumentar con acuerdos multipartidarios, multisociales? No sé si escritos o no escritos, a mí la verdad que eso ni siquiera me quita el sueño,
pero que vaya en dirección de atender a las circunstancias de mayor debilidad. Si no se atienden esas circunstancias, el problema no es el problema del empleo, es que no tienen ninguna condición para acceder a ese empleo. Claro. ¿Me explico? La calificación. Claro, la calificación, el comprender, el entender el código del trabajo, el poder entender el vestuario, el poder entender lo que significa su sindicato, su acción colectiva. Y el acompañar cambios, porque si hay algo claro en estos tiempos que vienen es el cambio. Y nunca fue tan veloz, además. Nunca fue tan, exactamente. Fíjate que en 40 años pasamos de una cocina que tenía una mesada de madera, con un mantel de hule arriba, esa era una mesada de clase media, te diría, ¿no? Con un primo y una cocina volcán al que le iba muy bien, platos, olla vieja y sartenes de aquellos que le decían de gitano, y éramos todos felices. Pero hoy esa demanda nadie la aceptaría como parte de su mínimo nivel de vida, nadie aceptaría volver al primo, ¿me comprendés? Entonces, si este cambio se hizo en menos de 50 años, y cada año que pasa vemos que es más veloz el cambio, no asumir que tenemos que actuar con políticas públicas y con consensos sociales, yo diría con mucho diálogo social, es no entender lo que está pasando en el mundo. Sí, son los grandes temas, como decía también Juan Pablo, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa. Ojalá, y lo decimos siempre en este programa, que como ciudadanos comunes y corrientes, este tema, el tema del trabajo del futuro, ojalá formen parte de la campaña electoral. Ojalá formen parte central de la campaña electoral. Para que se discuta. No tiene nada para pagar, te dice no hay que poner más impuestos. No sé si entendés. Yo entiendo que el que más tenga defienda su renta, por cuestiones incluso de clase, defienda su renta, por cuestiones de patrimonio, por cuestiones, pero que las defienda aquel que no va a pagar ningún impuesto y el que sí va a recibir fruto de esos impuestos. Parece muy alocado y sin embargo sucede. Entonces no es solamente discutir estas políticas entre los que, como bien dijo Juan Pablo, construimos opinión. Es ver que la sociedad entienda que el pobre tiene derecho a salir de la pobreza y que las políticas públicas para sacarlo de la pobreza es parte del derecho que tienen a vivir dignamente. Ahora, hacer esto supone renunciamiento de una parte de la sociedad. ¿Del sector de trabajadores con menos salario? No, del sector que más ingresos tiene. Claro que es una discusión de fondo, porque todo el mundo quiere prometer que no va a poner más aumentos en una campaña electoral, pero nosotros no estamos buscando votos, nosotros con total libertad podemos decir, somos los que creemos que tiene que haber mayor justicia distributiva, porque si no, miles de compatriotas van a quedar al costado del camino. Estamos cerrando de alguna manera este encuentro a modo de reflexión. Sí, Juan Pablo. Un elemento más que en general terminamos discutiendo la pobreza como un fenómeno que está al costado de la sociedad, y me parece que también hay que mirar qué potencia tendría la sociedad si la pobreza no existiera, ¿no? Es decir, cuando uno mira a alguien que está buscando algo en el contenedor de la basura, no necesariamente tiene el reflejo de decir, bueno, esta persona por año en vez de 15, 16 mil dólares de PIB me está generando medio, ¿no? Y ahí habría un efecto agregado de que las personas aprovecharan sus capacidades en el funcionamiento social, que realmente redundaría, no en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo redundaría en un beneficio general. O sea, multiplicador. Y por eso digo, nosotros tenemos un desperdicio de energía social, cuando en realidad dejamos consolidar procesos sociales de esta naturaleza por no financiarlos, por no llegar a un acuerdo distributivo que lo financie, ¿no? Y no llegamos a un acuerdo distributivo que lo financie porque tenemos la cabeza llena de papelito con cosas que no son ciertas, que tendríamos que discutirlas entre todos con toda calma. Porque en esto, obviamente que siempre hay opiniones, no existe la verdad, yo vengo y te esclarezco. No, hay opiniones, matices y posiciones distintas. Y está bien no estar todos de acuerdo y unos tendrán más simpatía por la distribución y otros menos. Pero lo que no está bueno es discutir sobre fantasías que no existen, ¿no? Que es esto, ¿no? Es decir, nosotros estamos expropiando las clases medias para financiar a los pobres. No, señor, eso es un disparate, un gran disparate. Nosotros tenemos un Estado que distribuye parejo, ¿no? Incluso estamos diciendo que distribuye demasiado parejo. De verdad, tendría que desemparejar un poco más para abajo y la gente tendría que tener los números. Ahora, tengámoslo claro, no vivimos en Europa, no vamos a tener ese nivel de consumo y por lo tanto esa expectativa de vida que nos hemos comprado es un verso que nos está matando en términos de cohesión política, de viabilidad como país. Y expectativas de medida. Si nosotros, claro, seguimos considerando que ese es el modelo de consumo nacional. Es tremendo. Digo, nosotros no vamos a ir a la velocidad que estas revoluciones nos están imponiendo.
porque no podemos cambiar el celular cada 6 meses y el auto cada 1 año y las vacaciones en el extranjero y todas esas cosas que uno dice, las mira así como cosas de... Miren que buena parte de nuestra sociedad hace eso, ¿no? Bueno, esa parte es la que no debería quejarse tanto, y muchos de esos son trabajadores, no son todos empresarios, ¿no? Hay muchos trabajadores que la diferenciación, la desigualdad ahí adentro de los trabajadores es gigantesca, ¿verdad? Que pueden hacer un esfuerzo para terminar de esto que en los estándares, en el tamaño que tiene hoy, es manejable además. Es manejable, implica obviamente una gran discusión, pero es manejable. No estamos en situaciones de otros países latinoamericanos donde esto es inmanejable. Claro. Perdona, sí. Y con muchas de esas construcciones que son falsas, ¿no? Los nini en nuestro país, que parecen ser un cuco y una carga insoportable, cuando desde ahí surgen permanentemente valores que aportan a la sociedad. Creo que el más famoso, el más destacado de todo es Nini Noboa, por ejemplo, que llegó a vicepresidente de la República. O sea que el techo es el cielo. Siempre decimos que la cuota de humor tiene que estar. Maestra, vamos una parte de los Nini son la válvula de ajuste del mercado de trabajo. Claramente. Claro, nosotros tenemos un mercado de trabajo que tiene una cierta estabilidad porque usa a los jóvenes para amortiguar cuando no puede los descarta. Claro. ¿No? Eso es importante entenderlo. No le echemos la culpa a ellos y a sus padres solamente, ¿no? Hay muchas cosas acá, ¿tá? Y para ello también hay que tener una política que no es solamente el trabajo. Eso de que los pobres tienen que ir a trabajar mientras los demás estudiamos, tampoco, ¿no? Si nosotros no tenemos una política de becas importante como para que los estratos más bajos se aguanten a pesar del costo de oportunidad de ir a trabajar en el liceo y no tengan que hacer esa changuita 3 meses al año que después del resto del año que muchas veces lo terminan, como estabas vos, retirando. Cerramos con tu mensaje final, maestra. Yo creo que lo más democrático y solidario es un aula de una escuela, ¿no? Ahí no hay discriminación, vienen de todos lados. Literalmente, ahora además estamos con un Sí. panorama de niños enriquecidos por la cultura que llegan en este movimiento intracontinente, Sí. Exactamente, de Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de todos lados. Sí, yo creo que ahí está la base, ¿no? Si los niños pueden tener esa solidaridad entre ellos y esa construcción, sin ver quién tiene más o quién tiene menos, o qué situación tiene, quiere decir que la sociedad tiene alguna chance de salir adelante si se pudiera acompañar y contener esa situación. Y los niños ahí llevan la ventaja. Sí, claro que sí. Sí. Me quedé pensando en algo que te preguntamos recién con respecto a esa corriente migratoria, que es un fenómeno también. Hay un cuco en todo esto también, ¿no? Nos vienen a la quitar del trabajo. Alguien decía el otro día, cuando viene un migrante, y ahí me quedo con lo de Juan Pablo, el temor al pobre, porque nadie habla del migrante que viene a invertir acá, ¿no? Y que viene a poner una empresa. El porteño que va a comprar en Punta del Este. Sí, o cualquier cualquier otra nacionalidad. Pero de la importancia que tiene para los niños, esa llegada tan importante de migración intracontinental. Yo no sé si tú lo has vivido en estos últimos años y cómo lo has vivido. No, yo nunca tuve la experiencia cercana. Tengo claro que hay escuelas que le pasó, porque en el barrio nuestro no ha llegado todavía. Ciudad Vieja, claro. Sí, pero sí tengo una amiga que tiene esa situación y sí, dice que es una apertura diferente a una cultura distinta. O sea, hay una alegría de los chiquilines por ver cómo es la vida del otro, como que se aprende también de esa forma de los cambios culturales de un lado o del otro. O sea, es rico la situación, por lo menos las experiencias que yo conozco han sido para aprendizaje. Enriquece todo eso, Sí. Juan Pablo. Sí, lo sabemos procesar, sí. Podemos poner una barrera en el medio, sí. Bueno, yo no quiero saber de esto. Se ha puesto alguna barrera, ¿no? Sí, por supuesto. Buena parte del mundo está haciendo esto hoy. Sí, barreras además que no permiten capitalizar, por ejemplo, todo un par de generaciones de inmigrantes muy bien formados, pero no se los ve como una oportunidad para nuestra sociedad, ¿no? Nosotros somos un país de claro, por supuesto. Que nos formamos con migrantes, pero que además hemos drenado y venimos drenando al mundo uruguayos, que no se dice que hay cerca de 1 millón de uruguayos afuera de Uruguay, ¿verdad? Somos 3,5 millones y tenemos la cuarta parte afuera. No tendríamos que, ¿no? Y además no somos todos de origen, casi todos, ¿no? Por supuesto. Pero incluso los de origen indígena son de una inmigración fabulosa de las misiones, cuando la gran migración jesuítica, que por eso tenemos en cada rincón del Uruguay un río, un arroyo, un paraje con nombre en guaraní.
O sea, incluso allí tenemos un gran caudal inmigratorio a lo largo de nuestra historia y sin duda de nuestro futuro. Y van a mover la aguja en el tema previsional también, ¿no? En colaborar con eso. Sí, yo parto de la base que Juan Pablo dice lo correcto. Si nosotros fuimos a España, a Estados Unidos, a Francia, a Suecia, a Dinamarca, a Venezuela, a México, exiliados políticamente o económicamente, a ninguno de nosotros nos gustó que a nuestros familiares dijeran sudaca. A ninguno, todos nos indignamos alguna vez. Lo increíble es que años después descalifiquemos a quienes vienen de Costa Rica o de Cuba o de Dominicana, o de Venezuela, porque tienen derecho a construir el sueño que necesitan. Hoy la mirada de un joven es una mirada mucho más global, me refiero a global en términos de mundo, que la que teníamos nosotros a los 20 años. Hoy un joven sale a buscar experiencias, algunas son profesionales, hacer un posgrado, otras son de conocer el mundo y salen con una mochila a recorrer, otras son sueños de construir una vida mejor en alguna parte, que a veces lo logran y a veces no. El problema es abrirle las puertas de las políticas sociales, de los sindicatos, de las organizaciones barriales, es decir, no es quitarle su esencialidad, porque ellos van a hacer su propia fiesta, pero el Club de Uruguayo, a donde vayas hay un Club Uruguayo. La comunidad uruguaya en España se reúne, resuelve. La comunidad uruguaya en Venezuela tenía un club que se llama el Club Uruguayo, y llevaba a Murgue, llevaba a Candombe. No llevaban humoristas, que me parece una pena. Tiene carencia. Discriminaba. Salió el aviso. Bueno, muy pronto los patones recorriendo América Latina. De las cosas que hay que corregir. Claro. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto realmente tenerlos aquí, por el aporte, por ayudarnos Fue a un pensar. placer. Como siempre. Muchas gracias. Una pausa, no, ya nos vamos. Ya vamos a estar Una pausa semanal. En una pausa de una semana. Nada más. También. Bueno, estamos llegando al final nuevamente de este encuentro central. Hoy desde aquí, desde el MAN. ¿Cómo le ha pasado? Notable porque además enseguidita, después del programa, aproveché para comer algo acá en el MAN. Bien, es una buena recomendación. Es un paseo, un placer. Sí. ¿Me acompaña a comer algo de nuevo? Sí, Bueno. sí. Yo ganas no tengo, pero solidariamente voy con usted, don Pepe. Nos encontramos dentro de una semana aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está en mi para.